Iván Ruiz va a presentarnos esta temática. Iván Ruiz es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en el área de arte contemporáneo. Es doctor en Historia del Arte por la misma institución y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se ha enfocado en el análisis de las relaciones entre literatura y artes visuales, así como en el estudio de la fotografía contemporánea. Actualmente desarrolla el proyecto de investigación Sinergia, articulaciones de la ficción documental en las prácticas fotográficas contemporáneas. Con una beca del FONCA concluyó un libro de ensayos sobre el influjo del narcotráfico en la fotografía y otras artes visuales. Entre otros reconocimientos, obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Alfonso Reyes en 2006, la Medalla Alfonso Caso de la UNAM en 2006 y una mención honorífica en el Premio Nacional de Ensayo sobre Fotografía en 2010. Te cedo la palabra, Iván. Gracias, Aldo. Buenos días, muchas gracias por estar aquí en este evento que es muy importante por distintas razones. Voy a tratar de esbozar algunas de ellas antes de leer mi participación. La primera es que celebro esta alianza que se da entre 17 Instituto de Estudios Críticos y Centro de la Imagen para generar este espacio de discusión y reflexión en torno a la imagen. Me parece sintomática la respuesta masiva, si lo podemos decir así, que tuvo la convocatoria para asistir a este coloquio, en el sentido de que hay una necesidad de pensar, de escribir, de reflexionar sobre las imágenes. Y yo diría, en el caso mío, cuando acepté la invitación, el caso de pensar nuestras imágenes, estoy por supuesto muy agradecido con Itala y con Benjamín el que hayan pensado en mí. Es un gran reto por dos razones que voy a tratar también de esbozar. La primera es porque, hablando de las imágenes, yo he trabajado desde hace algún tiempo no solamente con las imágenes, sino con lo que podría definir como nuestras imágenes de la violencia. La violencia es un tema que no solamente que no cesa, sino que se recrudece constantemente, y esta iconografía que en ocasiones se transforma en iconolatría sobre las imágenes descarnadas o las imágenes de cadáveres que a su paso ha dejado la guerra contra el narcotráfico, me parece que es un tema de reflexión necesaria e inminente. Mauricio Ortiz, que ayer estuvo aquí presentando a Mitchell, habla de México con una metáfora, ¿no?, como una tierra enferma de matar. Creo que hay una gran certeza en esta denominación, y por eso es que me siento también bastante responsable de que mi participación sea la que esboce este tema tan candente. Y lo segundo es porque concluí efectivamente un libro de ensayos sobre fotografía y narcotráfico, o específicamente sobre cómo el medio o el campo fotoperiodístico remodeló sus condiciones mediales en el sentido del lenguaje a partir de los efectos de la guerra contra el crimen organizado. Entonces, quiero aclarar que para esta intervención, este es un tema que yo he trabajado en otras ocasiones y por una parte hay una pregunta o un aspecto que no voy a abordar aquí, pero que me parece preciso enunciarlo, que es justamente el del medio fotográfico, o lo fotográfico, la especificidad de lo fotográfico, cómo se ha transformado a partir de esta visualidad impura, esta visualidad oscura o esta visualidad poco diáfana que genera esas presentificaciones escalofriantes de cadáveres. Y lo segundo es la relación con el paisaje, es decir, entre cadáver y paisaje, pero ese es un tema que yo abordé en el coloquio del año pasado del Instituto de Investigaciones Estéticas, que estuvo dedicado precisamente a estéticas del paisaje en las Américas, y es una publicación que aparecerá. Por lo cual me pareció un buen desafío volver al tema de la violencia a partir de dos conceptos, el de la esquela y el de la necrología visual, que son abstracciones mortuorias, ¿no?, y que hablan de este entorno violento. Entonces, lo que presento, a su vez que es un corte de caja para mi trabajo, también abre una reflexión sobre mi trabajo. Bueno, sobre mi investigación. Voy a comenzar a leer. Esquelas y necrologías visuales, otros modos de activar la violencia. En el año 2004
la artista peruana Milagros de la Torre realizó en la Ciudad de México una serie titulada Temores. A través de una encuesta realizada a los habitantes de esta ciudad, de la Torre recogió las respuestas de interrogantes referidas a miedos experimentados frente a la creciente ola de violencia e inseguridad. Posteriormente, los datos obtenidos durante los 6 meses de trabajo de campo fueron editados para producir una serie de monocromos de pequeño formato. Que me toque una bala perdida es una de las frases impresas sobre papel algodón de color café oscuro, el cual apenas permite su legibilidad, en un gesto delicado de ocultamiento. Este temor, cuyo imaginario proviene de las muertes accidentales de terceros, producidas durante los enfrentamientos entre la Fuerza Armada y los bandos criminales, fue despojado de la identidad de su fuente de enunciación, y solo lo acompaña un encabezado con el nombre de esta ciudad. Se trata, por lo tanto, de una postal austera en donde el enunciado impersonal se encuentra camuflado por una saturación cromática, al punto de su posible anulación gráfica. La tensión que deriva de este recurso de inscripción hace reverberar una visibilidad opaca, desviada de algún modo de la genealogía artística que ha operado con el lenguaje a través de la cuestionada vía tautológica, aunque aún participe del interés en establecer negociaciones entre la significación de las palabras y su conceptualización visual. Frente a esta poética de la evocación, esa bala perdida ha encontrado un destinatario reconocible, no un habitante de la Ciudad de México, no cientos de personas en diferentes puntos del país. En su carácter de premonición aciaga, la bala ha perforado el tejido de México, contribuyendo así a un profundo desgarro social, el cual ya se había hecho latente tiempo atrás por medio de crímenes abominables que cimbraron nuestro imaginario colectivo. Pienso, como caso emblemático, en el asesinato a la luz pública del candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio, ocurrido al concluir un mitin en Lomas Taurinas, Tijuana, el 23 de marzo de 1994. Y también hago presente las palabras que 2 años después pronunció Olivier Debrois en un encuentro interdisciplinario celebrado en esa misma ciudad. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de llegar a este lugar atroz que se llama Lomas Taurinas, dice Debrois, que lleva muy bien su nombre porque es una especie de anfiteatro enclavado entre el aeropuerto y la barda de Casuchas, unas de las cientos de colonias que existen en Tijuana y que llegó a la fama por un accidente que todos ustedes conocen. Ahí hay un monumento dedicado a Colosio, a quien mataron en ese lugar. Ese monumento lleva el lema de la ciudad de Tijuana: aquí empieza la patria. Al verlo, pienso que quizá debería de decir: aquí terminó la nación. Hasta aquí las palabras de Olivier. Ese controvertido crimen, cobijado por un Estado que simuló legalidad al fabricar una investigación absolutamente irregular, anunció de algún modo lo que años después, durante lo que la revista Proceso denominó el sexenio de la muerte, 2006-2012, alcanzó un efecto hiperbólico: la multiplicación de asesinatos, desapariciones forzadas y las operaciones de maquillaje de cifras en torno a los homicidios que desencadenó la guerra contra el narcotráfico encabezada por Felipe Calderón y continuada por el actual presidente del país. Al preparar la intervención para este coloquio y ante la sugerente invitación de sus organizadores para revisar de manera crítica el archivo visual de la violencia en el México contemporáneo, me interesó comprender cómo cierta clase de imágenes, generalmente derivadas de la esfera artística o asociadas a ella, son producto de la mentalidad de una violencia de la cual es difícil sustraerse, sin que ello suponga su adhesión a la iconografía tremebunda que predomina en la fabricación y circulación de las mismas. Esto exige, desde el ámbito creativo, no precisamente objetivar a la violencia a través de un ejercicio de distanciamiento, el cual, con frecuencia, culmina en una ideologización específica donde los otros son los culpables y asesinos. Más bien, considero que el desafío consiste en permanecer en el seno violento y, a partir de los recursos que de ahí emanan, activar un procedimiento poético y reflexivo. En este punto es importante no confundir lo que Cuauhtémoc Medina ha definido como postconceptualismo oficialista,
corriente que se encontraría representada por el mural en relieve construido con armas confiscadas, en donde se reproduce la leyenda No More Weapons, comisionado por el expresidente Felipe Calderón y develado en la frontera entre México y Estados Unidos en febrero de 2012. No confundir este postconceptualismo oficialista con el trabajo de algunos artistas, a partir del cual es necesario establecer, también en palabras de Medina, un debate sobre el rol de las artes plásticas en relación a la crisis de violencia del México del siglo XXI, precisamente porque de un modo complicado el arte contemporáneo ha logrado atravesar y perforar el espacio de la opinión pública sin necesariamente acomodarse a sus reglas. Fin de esta cita. En este sentido, las piezas y proyectos que analizaré a continuación poseen como rasgo distintivo la familiaridad, claramente siniestra, de operar con materiales emanados de la violencia y además de resultar afines con el Estado, incorporando a los otros en un nosotros con frecuencia incómodo. Se trata de una primera persona del plural, de cuya voz emanó la sugerente interrogante que dio título al Pabellón de México en la Bienal de Venecia en 2009. ¿De qué otra cosa podríamos hablar? Y también, en el ámbito literario, del aforismo que da título a un libro inclasificable de Lolita Bosch. Podría ser usted, yo, cualquiera de nosotros. Como lo trataré de mostrar en el desarrollo posterior, el posicionamiento de este nosotros en la cultura visual genera una activación distinta de la violencia, que podría dirigirnos hacia un replanteamiento sobre nuestra forma de ver y pensar con las imágenes desde las imágenes. Como diría Didi Uberman, la exigencia de las imágenes consiste en que debemos saber permanecer en el dilema entre saber y ver. En ningún caso se trata de sustituir, continúa Uberman, la tiranía de una tesis por la de una antítesis. Se trata solamente de dialectizar, pensar la tesis con la antítesis, la arquitectura con sus fallas, la regla con su transgresión, el discurso con su lapsus, la función con su disfunción o la tela con su desgarro. Fin de la cita. Trataremos, por lo tanto, de pensar la violencia con el sosiego, el temor con la esperanza, la bala perdida con el cuerpo yacente. Bien, la mañana del jueves 11 de enero de 2007, los diferentes medios de comunicación de nuestro país dieron a conocer el deceso de la señora Mónica Pretelini Sáenz, esposa de Enrique Peña Nieto, quien en ese entonces ostentaba el cargo de gobernador del Estado de México. Más allá del halo de misterio que recubrió la muerte de Pretelini, polémica por la información contradictoria que circuló posteriormente, el signo más poderoso de visibilidad de este deceso lo constituyó un gesto inmediato de pleitesía política. La inserción pagada en diarios nacionales de esquelas dirigidas a Peña Nieto, expresando su lamento compartido por el fallecimiento de su cónyuge. La muerte cerebral, que comenzó con una crisis epiléptica a la 1 de la madrugada del jueves 11 de enero y que se confirmó hasta mediodía, fue consignada en los medios impresos a través de esquelas ese mismo día, el siguiente y el subsecuente. 3 días en los cuales personalidades de la política, la industria privada, familias de ilustre apellido y numerosas instancias provenientes de los estados del país se unieron al entonces gobernador mexiquense expresando condolencias y solidaridad. A través de un meticuloso trabajo de archivo, el artista mexicano Diego Berruecos recolectó, fotocopió a escala real y fotografió un total de 642 esquelas mortuorias dedicadas a la memoria de la señora Pretelini, todas ellas extraídas de los diarios de circulación local y nacional. 642 recuadros de luto que demuestran la cortesía y el respeto hacia Peña Nieto. 642 inserciones pagadas, muchas de ellas con recursos públicos, para hacer visible el sentimiento de pérdida hacia un gobernador que ya era proyectado por algunos medios como un presidenciable. Esto es, tal y como lo define la Real Academia de la Lengua en una nueva entrada léxica, como quien tiene posibilidades de ser presidente o candidato a presidente. La acción de Berruecos se enmarcó en un proyecto previo titulado inicialmente Cronología del Poder,
consistente en la recolección de una abundante iconografía de eventos públicos organizados por el PRI, Partido Revolucionario Institucional, el cual gobernó a este país durante 71 años hasta ver su retorno al poder justo con la figura de Peña Nieto en 2012. Más que la formación de un archivo sistemático, el proyecto que más tarde cambiaría su nombre a PRI, Genealogía de un Partido, 2007-2010, propone relaciones visuales basadas en la sutileza de la yuxtaposición de imágenes. Esta es una muestra de un registro de la pieza presentada en París en el año 2011. A diferencia de otros proyectos que más tarde propondrán una asociación explícita entre el retorno del PRI al poder con símbolos atribuidos a su decadencia, por ejemplo, la muestra El regreso del dinosaurio de Eric Meyenberg en 2013 o el Atlas Eidolon de Eric Beltrán en 2014, pieza que por cierto sufrió una sutil censura. Berruecos trabajó con las esquelas recolectadas a través de un gesto discreto. Ordenar estos pequeños afiches mortuorios en numerosas columnas sobre un muro de 2 metros por unos 50 de alto. La pieza mural, descargada de un aura de originalidad debido a su técnica de reproducción, se transforma así en una gran lápida que destaca por su sobriedad material. Como en su momento también lo hiciera Teresa Margolles con su decálogo cincelado en uno de los muros del Museo Experimental El Eco, en 2007, donde reprodujo 10 narcomensajes extraídos de diferentes ajustes de cuenta. Me parece importante leer estos narcomensajes también para quien nos sigue vía streaming, para que aprendan a respetar, ver, oír y callar, por hacer una llamada anónima, hasta que caigan todos tus hijos, para quien no las cree y no tengan lealtad, te alineas o te alineamos, la familia no mata por paga, no mata mujeres, por avergonzarse de su tierra, así terminan las ratas, venganza eterna. Pero a diferencia de Margolles, quien trabajó directamente con un material lingüístico emanado de la violencia producida por la guerra contra el narcotráfico y por ello mismo cargado de un sentido ominoso, la apropiación de Berruecos es más ambigua o perturbadoramente neutra, en tanto no se manifiesta a primera vista un gesto de disidencia política producido por la acumulación de las esquelas. La elección del título es por demás lacónica, la abreviatura de la fórmula de cortesía BLM, besa la mano. Es necesario, por lo tanto, aproximarse a la eficacia simbólica de este muro lápida desde la discursividad que está reelaborando la apropiación de estos afiches. Por un lado, el contenido propiamente necrológico de cada esquela, materializado a través de frases breves, y por el otro, su configuración como dispositivo visual de gran formato. Percibidas de manera aislada o en pequeños bloques en las páginas de un diario, las esquelas son avisos luctuosos con un determinado contenido expresivo, delimitado a su vez por un recuadro negro que simboliza el luto. En cambio, articuladas en un gran muro lápida, ese rasgo figurativo de contención cromática se disuelve en el momento en que ciertos elementos reaparecen de manera obsesiva debido a un efecto de la propia acumulación. Los logotipos y fundamentalmente los nombres propios articulan un extraño retrato de Mónica Pretelini. Extraño, pues se trataría en todo caso de un retrato sin rostro, como si estuviéramos frente a una figura desfigurada. Además, inquietante, pues justamente la campaña posterior de ese viudo presidenciable basó su eficacia mediática en difundir un nuevo rostro de su partido, anquilosado en las viejas y sucias prácticas del poder. Inquietante, en resumidas cuentas, por la escalofriante asociación que permite vincular a ese retrato sin rostro con quien fuera, literalmente, a sus 17 años, el rostro del Heraldo de México en 1987. Y quien fungió como pieza clave en la campaña facial de Peña Nieto, la actriz Angélica Rivera, hoy primera dama del país. Desde el momento en que se anunció el compromiso formal de matrimonio entre Rivera y el entonces gobernador mexiquense, no quedó duda alguna que se trataba de una alianza entre política y entretenimiento con un fin electoral bastante preciso.
El rostro de una de las actrices estelares de Televisa, quien además acababa de servir como imagen oficial del Estado de México, estaba clavado como un aguijón en el imaginario popular. Y esta fue una de las claves más exitosas de la campaña presidencial durante 2012. A pesar de la serie de escándalos derivados de la información ventilada por el diario inglés The Guardian, que precisamente publicó documentos donde se asentaba el acuerdo multimillonario celebrado entre Televisa y Peña Nieto para proyectar su imagen durante su gestión como gobernador del Estado de México. Por esta razón, el hecho de que Diego Berruecos construya un retrato sin rostro a través de la acumulación de esquelas y de la iteración del nombre propio resulta demasiado sugerente. En principio, porque marca un contrapunto en la iconolatría que ha sostenido, cada vez con mayor debilidad y torpeza, la figura de Peña Nieto como el rostro renovado del PRI. Aquel gesto afable, promovido durante la campaña de 2012, progresivamente se ha transformado en un rostro estatuario. Pero lo más significativo no es la careta de Peña Nieto, sino el vacío que se encuentra detrás, pues la ausencia facial representa una de las zonas más oscuras de nuestra visualidad contemporánea. En esa región fluctúan cartones y memes que expresan, irónicamente, el juego de máscaras de la clase política. El rostro es solo una superficie facial que, al ser desprendida, abre una puesta en abismo que pone en perspectiva las figuras y los poderes que realmente gobiernan a este país. Además, en esta misma zona circulan imágenes descarnadas que no necesariamente queremos ver, aunque sí comprender en su perverso acto de donación visual, como la del cadáver desollado de Julio César Mondragón, estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Esa imagen que trastocó los límites de lo visible y que incendió la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre del año pasado, es un claro indicio de la descomposición visual generada por los diferentes bandos de sicarios al promover el uso de los cuerpos como mensajes sádicos. Por esta asociación, pienso que el retrato sin rostro de Mónica Pretelini, al que no relacionaríamos directamente con la violencia que azota este país, se despliega sobre una herida visual profunda que ha carcomido el poder de las imágenes y con ello la facultad de imaginación. Como hemos visto, dicho despliegue no se realiza desde la posición distanciada del otro, sino desde la construcción de una polifonía extraída del propio lenguaje demagógico del poder. Ese es el lenguaje que besa la mano, el que ha sido violentado al transfigurar la esquela individual pagada para su publicación impresa en una necrología visual que nos integra los unos con los otros. Se trata, como lo trataré de detallar a continuación, de una sutil activación de la violencia que devuelve a la imagen su condición creativa. 23 minutos. No cabe duda que la violencia rapaz, como en su momento fue denominada por Walter Benjamin, actúa como una depredadora de las imágenes. A ello se debe, en buena medida, que nuestra iconografía contemporánea de la violencia esté colmada de efectos hiperbólicos, jirones sanguinolentos derivados de la mostración directa de cadáveres que ha dejado a su paso la guerra contra el narcotráfico en diferentes puntos del país. Imágenes que francamente buscan excitar la mirada, ya sea para producir repudio y negación, o bien para incentivar lo que María Teresa Uribe ha denominado, a propósito del caso colombiano, una saturación voyerista del horror. Esta suerte de carnicería visual poco ha ayudado a comprender la compleja interacción entre imagen y violencia durante los años recientes. Más aún, cuando en esa relación se convoca un término que, a mi juicio, ha desviado la atención del problema visual de fondo. Me refiero a la denominada estetización de la muerte, la cual, por cubrirse de un supuesto halo artístico, parecería ocupar el lugar opuesto a la denuncia sobre la manera en que el Estado ha administrado los asesinatos y las desapariciones forzadas de una parte significativa de nuestra población. En la introducción del libro, que derivó de una investigación sobre las imágenes de la violencia en el arte contemporáneo,
Valeriano Bozal recuerda que las manifestaciones artísticas se mueven en un horizonte que calificarían de ambiguo. Dice Bozal, denuncian la violencia, pero también la estetizan y la convierten en un espectáculo. Para este autor, dicha ambigüedad es la que genera que con frecuencia sea difícil establecer con claridad los límites entre denuncia y estetización. Desde mi perspectiva, la exigencia de identidad clasificatoria, promovida por un pensamiento binario que aún se encuentra activo en la reflexión artística, es una de las razones más fuertes que ha obstaculizado la comprensión sobre el modo como interactúan imagen y violencia, pues en lugar de atender la visualidad ahí concentrada, impura, decadente y ciertamente ambigua, se ha dado mayor peso a un asunto de taxonomía, como si al momento de constreñir la imagen a la esfera artística se descargara su potencia significante, para así quedar reducida a una superficie desvaída en la cual el contenido violento aparece aderezado con un toque de belleza. O bien, como si al momento de dirigir la imagen hacia la crítica frontal, aquella se transformara en un panfleto de ocasión. El problema se encuentra, por lo tanto, en la imposibilidad de poder pensar a la imagen con la violencia, en específico cuando la imagen aprende residuos intolerables a la percepción. Dentro del medio fotográfico, la polémica suscitada por la serie Tus pasos se perdieron con el paisaje, del sinaloense Fernando Brito, es elocuente al respecto. Creada a la par de su trabajo como fotógrafo de nota roja en el diario El Debate, la serie comparte los escenarios en donde se llevó a cabo el registro fotoperiodístico de los numerosos cadáveres que fueron arrojados en zonas perimetrales de Culiacán. Esto en el periodo más álgido que vivió la capital de Sinaloa durante el sexenio de la muerte. Pero a diferencia de este registro que se realizó bajo una consigna informativa y en circunstancias propias de la cobertura periodística, las imágenes que forman la serie, premiada en certámenes relevantes como Foto España, comparten un código paisajístico común: el aislamiento del cadáver o de los retazos de cadáveres y su enclave en una atmósfera pictorialista. Si bien la articulación entre cadáver y paisaje natural ya había sido explorado en el ámbito fotoperiodístico por Eloy Valtierra en su serie Sinaloa, La cara del narco, entre 1993 y 1994, el tratamiento documental de Brito concentra su fuerza en la tensión generada entre los desechos de una realidad intolerable y la iridiscencia de atmósferas cautivantes. De tal modo, las imágenes de esta serie invierten la fórmula visual canónica de la nota roja, género a la que erróneamente se ha asociado, deslizando al cadáver hacia una trama visual que tensa el placer generado por el cromatismo y la iluminación de corte pictorialista con el rechazo producido por ese residuo de la guerra contra el narcotráfico. Pienso entonces que lo singular de las imágenes está lejos de producir una estetización de la muerte y menos aún una apología de la violencia. La tensión atmosférica que articula al paisaje con el cadáver apunta hacia lo que David Theo Goldberg define como dislocación, en el sentido no habitual de no ajustarse a sus lugares designados, a formas designadas de ser y hacer, a la sociabilidad convencional. Al abandonar el campo del fotoperiodismo al que parecerían pertenecer y al rozar la esfera artística, estas imágenes dejaron de poseer una locación precisa para sumarse al flujo impuro e irregular de nuestra visualidad contemporánea. Es comprensible, por lo tanto, que su sentido sea más próximo al de la incertidumbre y la perplejidad que al de la precisión, pues ellas exigen, antes que nada, un detenido trabajo de contemplación sobre esa forma híbrida en donde se encabalga la belleza con el horror. Así, desde su no lugar, estas necrologías visuales se instalan en ese dilema entre saber y ver, esto es, entre el reconocimiento de una violencia que raya los límites de lo inimaginable y la perplejidad frente a una perversión corporal que, aunque no queramos ver, nos mira, nos concierne y en un sentido nos constituye. Estas últimas palabras tomadas de Didi Huberman aprenden la densidad de este complejo acto de ver, pues en él se hace presente nuestra discapacidad visual frente a esta clase de imágenes
y además su irrefrenable potencia significante. Al mirarnos, esa forma que hibrida belleza y horror nos coloca dentro de una dolorosa humanidad que, a pesar de todo, tendríamos que poder ver y comprender, en la medida en que estas necrologías forman un episodio decisivo del flujo visual de nuestro presente, el cual ha subvertido el imaginario oficial. Muchas gracias.